En este Día de la Patria, hoy en el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, en la Facultad Militar Conjunta, a manera de enseñanza, deseo poner especial énfasis en el último párrafo del Acta de la Declaración de la Independencia de 1816. El 18 de julio, en una sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula de juramento con la intención de bloquear algunas opciones que se contemplaban en aquel momento por las que se pasaría a depender de alguna otra potencia distinta de España. Por lo tanto, donde decía independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópoli, se añadió y de toda otra dominación extranjera. En 200 años, en los últimos 200 años, 205 años, hemos tenido tiempo para pensar y hablar acerca de nuestra independencia. Sus motivos, su historia, sus antecedentes, sus protagonistas y sus héroes. Las hazañas de nuestras gestas, sus enemigos y sus adversarios. Y podemos seguir pensando y hablando mucho más todavía, porque somos un pueblo joven. Podría decirse de nosotros lo que aquel faraón egipcio, desde la antigüedad de su pueblo, le dijo a Alejandro Magno: ustedes los griegos son unos niños. Pero si eso podía decirle Egipto a Grecia hace milenios, con más razón podríamos decírnoslo los argentinos. Somos todavía como niños. Porque en términos de siglos y milenios, nuestra patria está verdaderamente en la infancia histórica. Y muchas veces esto es demasiado notable. Tal vez de tanto en tanto convenga dar una mirada hacia nuestra independencia y hacia nuestra dependencia. ¿De qué cosas dependemos y de cuáles de ellas no debemos de dejar de depender? Como un árbol no puede independizarse de la tierra en el que hinca sus raíces, salvo que se quiera verlo languidecer y morir, la patria y sus raíces se nutren de una tierra histórica y espiritual de las que dependen. Podemos celebrar nuestra independencia, pero no podemos celebrar el desarraigo. Somos hijos y dependimos de otro para nacer y crecer, y otros dependen a su vez de nosotros en el mismo sentido. No podemos independizarnos de nuestras dependencias. Tradición significa aquello valioso que se traslada de unos a otros, de generación en generación, no como un acto mecánico o irracional y desapasionado, sino que se traslada como una potencia, y con potencia la savia desde la raíz al tronco, pasa por las ramas hasta llegar a las hojas, flores y los frutos. Y la vida depende de esa dependencia. No puede independizarse de esa dependencia porque si lo hace, el árbol muere. Hoy, estimados camaradas, es un buen día para recordar aquellas realidades valiosas de las que depende la salud y la vida de nuestra patria. Es una ocasión para recordar cuál es la savia que nutre y hace vivir a nuestra patria. Para distinguir y saber qué significa ser libres. Y para saber de aquello de lo cual no podemos librarnos. Y a partir de esa independencia defendida heroicamente en el cielo, en el mar, en la tierra, por más de 2 siglos, siempre las Fuerzas Armadas defendimos a nuestra patria. Y no puedo dejar de señalar en este día que la Guerra de Malvinas fue un episodio más de nuestra lucha por nuestra independencia. Los cuerpos de nuestros soldados, que ya son parte de esa turba malvinera,
Los cuerpos de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Argentina y de nuestros marinos que están en los mares helados del sur son una semilla sembrada que un día fructificará, cueste lo que costare y tenga que pasar el tiempo que tuviere que pasar, porque la vida de las naciones, como lo veíamos en el ejemplo de Egipto, se mide por escalas muy diferentes a la vida de los hombres. Esas semillas van a fructificar en una patria nueva, van a fructificar en una patria distinta, van a fructificar en aquella en la que soñaron aquellos héroes por los cuales se sacrificaron. Los ejemplos de coraje y heroísmo son siempre fundacionales para las naciones y nosotros no lo podemos olvidar. Tenemos que ser fieles en un compromiso, y es un compromiso para los que estamos vivos. Es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque a los niños se los educa enseñándoles los grandes principios, pero sobre todo se los educa poniéndoles delante de la vista el buen ejemplo. El ejemplo de los santos y de los héroes. De esa manera, y solo así, van a crecer argentinos nobles. No podemos olvidar hoy ese sacrificio de los que lucharon por nuestra patria, porque todo fue un gran sacrificio. Especialmente el sacrificio de los combatientes, silencioso y oculto. No podemos olvidar que en esta Argentina del no te metás, hace muy pocos años revivimos nuestra lucha por la independencia. En un gesto heroico, y que ese gesto heroico fue compartido por todo el pueblo y por todos aquellos que se sentían argentinos, y ese gesto heroico, no podemos olvidar, fue acompañado y admirado por aquellas naciones por las que nos unen distintos lazos de tradición e idioma. Lazos de sangre. Fue acompañado por esa América nuestra, que es, como dice Rubén Darío, aquella América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla el español. No podemos olvidarlo. Y para no olvidarlo, hoy quiero citar a nuestro querido teniente Roberto Esteves, muerto en combate en Puerto Darwin, en esa famosa carta que le escribe a su padre. Querido papá, cuando recibas esta carta, ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios nuestro Señor. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto. Y si esta carta nos deja la emoción en nuestro corazón, también quiero citar al primer teniente de la Fuerza Aérea, Jorge Daniel Vázquez, que en una carta escrita el 19 de mayo de 1982, apenas 11 días antes de su muerte heroica en el ataque al Invencible, nos dice: ruego a Dios realmente para que todo esto no caiga en el olvido y sirva para que cada muerte nos haga recordar los hechos heroicos. Sin duda que estoy motivado para decir esto,
Y lo digo por mí y por todos los que estamos aquí. Realmente sufriría mucho si esto no llegase a servir para nada. Por todo esto, y este es el mensaje de los que entregaron su vida a lo largo de estos 205 años de historia. ¿Y el mensaje para quién es? Está dirigido a nosotros, a los que todavía vivimos en el suelo de esta patria. Y ese mensaje significa para nosotros un deber, una obligación y un compromiso. No los podemos traicionar, no podemos olvidar esas palabras. Nosotros no podemos olvidar el sacrificio ni la sangre derramada por la independencia. La patria es de aquellos que han muerto y la entregaron en nuestras manos, y nosotros debemos entregársela a nuestros hijos. Una patria mejor, una patria de veras, una patria con valores y virtudes. Para eso estamos y para eso entramos en nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso nos reunimos hoy aquí para conmemorar con todos los honores este Día de la Independencia. ¡Viva la patria!